A ver. Ay, si hace caso, madre, ¿cuántos? ¿Ah? ¿Están afuera? ¿Para qué? ¿Qué tenemos sobre tú? ¿Vamos a ver? Álvaro. Ven. Tú dile, ¿para qué ya está? Me despierto. Nada. Bueno, dentro de los temas interesantes en gastroenterología, uno de ellos es el tema de los cánceres. Diferentes segmentos tienen diferentes tipos de cánceres, depende del tipo histológico del órgano para poder hablar de diferentes cepas o diferentes tipos de lesión. Cuando hablamos de cáncer gástrico, estamos hablando de uno de los cánceres más frecuentes dentro del tubo digestivo. Hablamos que, por ejemplo, en Perú, hablando solamente de mujeres, después de cuello uterino, después de mama, sigue el cáncer gástrico. En varones, después de próstata, sigue el cáncer gástrico. Un poquito más lejos está el cáncer de pulmón. Más o menos las estadísticas van por ahí, y el tema es al final de que el cáncer gástrico, dentro de lo que es cánceres frecuentes en el hombre, es uno de los más frecuentes, uno de los frecuentes que podemos encontrar. Entonces de ahí viene la importancia de hablar de algo frecuente como es el cáncer gástrico, uno de los temas de gastroenterología que siempre tiene mucho que hablar. La pregunta es, ¿y por qué se da un cáncer gástrico? ¿Cuál es la etiología? ¿A qué se deben los cánceres a nivel del estómago? Tenemos diferentes factores. Dentro de ellos están factores, como dice, dietéticos, hay una serie de alimentarios, toda una serie de factores que nos pueden producir al final más facilidad para desarrollar un cáncer gástrico. Dentro de los factores dietéticos, por ejemplo, tenemos las dietas ricas en carbohidratos, bajas en fibra, cantidad de grasa, sustancias irritantes, que van a ser favorecedoras de producción de lesiones a nivel de glucosa, y esto en el tiempo produce siempre alteraciones tipo neoplásicas, que llegamos al cáncer. Unos puntos importantes es al final el efecto benéfico de la fibra. Entonces, dentro de la dieta, así como está comiendo ella rico fibra, guárdalo. De todas maneras, la fibra interviene mucho en varios aspectos a nivel del tubo digestivo, no solamente colon, sino también una cierta preponderancia en lo que es prevención de cáncer a nivel del tubo digestivo alto. Algunas sustancias tóxicas, por ejemplo, tabaco, ¿no? Hay diferentes estudios, sobre todo, como dicen en China, ¿no? Por lo menos 20 cigarrillos diarios, ¿no? Por más de 15, 20 años, ¿no? Que puede ser un factor que puede producir cáncer gástrico. Factores citogenéticos. Aquí, como dice, estamos hablando de los índices de proliferación celular. Estos índices de proliferación, una cantidad de células que uno puede producir, nos está hablando ya como un factor pronóstico para lo que es el tema del cáncer gástrico. Lógicamente, cuando tenemos índices altos, la posibilidad de que tengan facilidad de metástasis de este tipo de lesiones es mucho mayor. Apoptosis, ¿sabe lo que es, no es cierto? Ya ustedes saben. Muerte programada celular. Si esta apoptosis se llega a alterar, definitivamente uno de los problemas es que las células no llegan a morir en el tiempo que deberían de morir. Entonces, los factores que puedan retardar esta apoptosis son factores agresivos a la larga, porque si encontramos células que están con alteración
displásicas o neoplásicas, estas células tienen la posibilidad de reproducirse por mayor tiempo que una célula normal. Existen, como dice ahí, algunos proto-oncogenes. ¿Qué hacen estos proto-oncogenes? Están más en relación a lo que es la presencia de metástasis y el tiempo de sobrevida en los pacientes, ¿no? Cuando tenemos esta presencia, hacemos que la apoptosis se limite, se disminuya la muerte celular, y en todo caso hacemos que las células tengan más posibilidad de reproducción, tengan más problemas a lo largo. Angiogénesis. La angiogénesis es la neovascularización, la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Para qué usamos los vasos sanguíneos? Básicamente para un tema de alimentación a nivel celular. Cuando tenemos mucho mayor producción de estos vasos sanguíneos, esto significa que los crecimientos anormales de tejido, de células que puedan haber, van a ser más fácilmente alimentadas. Entonces va a hacer que sea más fácil la reproducción de estas células neoplásicas cuando las se dan, y que puedan alimentarse con mayor facilidad, y esto aumenta los problemas, los factores de capacidad metastásica, la prevalencia o la supervivencia de los tumores en el cuerpo. Tenemos algunos genes supresores. Como dice ahí, todos estos, por ejemplo, hay un gen P53 que está en relación a lo que es la reparación de los daños a nivel del núcleo, a nivel de DNA. Cuando existen estos daños a nivel de DNA, a nivel nuclear, entonces se activa el sistema de apoptosis. Pero si esto está alterado, lógicamente la apoptosis, como regresamos al anterior punto, la apoptosis se bloquea, no mueren las células que están anormales, y después tenemos problemas de sobrecrecimiento de células neoplásicas. Existen diferentes, como el P53, tenemos el NM23 igualmente, genes supresores. Bueno, la inestabilidad de los microsatélites es la manifestación de los efectos de reparación en el DNA, algo parecido con el anterior. Ya está, estos son más factores que están a nivel ya de investigación, a nivel laboratorio, en los cuales podemos evaluar los tipos de cáncer, qué tan agresivos pueden ser. Proteasas e inhibidores de proteasas. La proteasa son sustancias que destruyen proteínas. Las proteínas son parte de las barreras normales que existen para bloquear crecimiento. Y tenemos inhibidores de proteasa, inhiben lo que va a destruir las proteínas. Cuando hay una alteración de estos factores, de estos sistemas, a favor del crecimiento de estas células, lógicamente este tumor en el cual lo estamos encontrando probablemente sea mucho más invasivo y más agresivo. Existen diversos sistemas, estamos hablando de un sistema proteolítico, por ejemplo el activador de plasminógeno. Tenemos receptores de proteína de plasminógeno, inhibidor de activador de plasminógeno, toda una serie de sustancias que van a entrar en juego para poder hacer que estos tumores puedan ser mucho más agresivos. Helicobacter pylori. Dentro de los factores de cáncer gástrico, el Helicobacter pylori sigue siendo un tema en discusión, es un tema todavía controversial. Existen factores que hablan de que el proceso de inflamación crónica producido por un Helicobacter pylori es el responsable de los posibles cambios a nivel metaplásicos y displásicos que se encuentran en la mucosa gástrica. Entonces, cuando estamos hablando de que un paciente, una persona, tiene un proceso inflamatorio crónico por el Helicobacter pylori, tiene mucha mayor posibilidad de producir cambios en estas mucosas. Se ve más relacionado con algunos tipos de linfoma gástricos, pero también hay cierta tendencia para lo que son los adenocarcinomas gástricos.
El mecanismo de acción para que pueda producir un cáncer gástrico este Helicobacter todavía está ahí en discusión, hay muchas teorías. Como decía, al inicio de la carcinogénesis, o sea, ¿por qué se produce este problema de producción de células anormales cancerosas? Se debe a todo el estrés oxidativo, o sea, al proceso inflamatorio. Esa es la causa del problema. Existen cepas diversas. Todo esto ustedes van a tener una clase especial de lo que es el Helicobacter pylori, cómo es el mecanismo de acción de la inflamación crónica, cuáles son las etapas de inflamación, qué células intervienen en este proceso inflamativo, qué citoquinas, etcétera, etcétera, y cuál es el tratamiento y cómo se hacen los diagnósticos del Helicobacter. Hay una clase especial para todo esto. La pregunta que siempre les hago: ¿el cáncer gástrico se hereda? ¿El cáncer gástrico se hereda? Es más fácil. He hablado dentro de la etiología de algún gen que se pueda transmitir para que podamos decir sí, pues el cáncer gástrico se hereda dentro de los factores etiológicos. ¿Ah? No he hablado dentro de la etiología. Cosa diferente de los que estamos hablando son los protocogenes, que es otra cosa. Pero hasta el momento, a diferencia, por ejemplo, de los cánceres de mama o cáncer de colon, que tienen factores genéticos identificados, el cáncer gástrico no lo tiene. Pero existe una entidad, que es el cáncer gástrico difuso hereditario. Entonces, el tema ahí es que existe un gen, que es el CDH1, en el cual se puede encontrar algunas alteraciones, algunas anomalías, y este gen sí está en relación al cáncer de mama, al cáncer de colon y al cáncer gástrico. Es el único, pero tiene ciertas características. No cualquier cáncer de mama, no cualquier cáncer de colon, tampoco cualquier cáncer gástrico. Son cánceres agresivos en los tres órganos. Entonces, en pacientes jóvenes, como vamos a ver, en pacientes jóvenes con cánceres agresivos, sí existe una relación que puede estar, que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros diagnosticar tempranamente, o por lo menos parar la oreja de que pueda haber algo en este paciente. ¿Cómo es que vamos a hacer un diagnóstico de este tipo de cáncer hereditario difuso? Uno, tenemos diferentes criterios. Por ejemplo, por lo menos 2 cánceres gástricos en un grupo familiar. Y dentro de ellos, uno tiene que ser difuso. Como vamos a ver más adelante, el cáncer difuso es el más agresivo. Y diagnosticado, sobre todo antes de los 50 años de edad, o sea, en pacientes jóvenes. Estamos combinando ya agresividad y presencia temprana en los pacientes. Otro, por lo menos 3 cánceres de estómago en la familia de cualquier edad, siendo uno de ellos un cáncer gástrico, difuso, o sea, agresivo. O cualquier persona diagnosticada con cáncer gástrico difuso antes de los 45 años de edad. Cualquier persona diagnosticada con cáncer gástrico difuso y otro miembro de la familia diagnosticado con cáncer seno-lobular, cáncer virtual en mama. O cualquier persona con cáncer gástrico difuso y que tenga otro miembro de la familia diagnosticado con adenocarcinoma del colon con células en anillo de célula. Todos estos grupos son lesiones agresivas en pacientes jóvenes. Son criterios diagnósticos clínicos, básicamente, o en todo caso por antecedentes, para poder diagnosticar este tipo de cáncer. Los factores de riesgo. ¿Quiénes son estos? ¿Qué pacientes tenemos que tener mucho cuidado para hablar de un cáncer gástrico? Displasias de alto grado. En muchas ocasiones las displasias, o sea, lesiones que tengan cambios a nivel celular, displásicos,
nuclear displásicos de alto grado son considerados muchas veces cánceres in situ. Poliposis adenomatosa familiar, adenomas, metaplasias, gastritis crónicas y atróficas, gastritis, infecciones por H. pylori, por el Helicobacter pylori, postgastrectomías. Los pacientes operados de estómago antiguamente por estas lesiones ulceradas, antes se usaba mucho esta técnica quirúrgica, se ve que después de 10 años de evolución, este grupo de pacientes operados tiene mayor facilidad para poder hacer lesiones neoplásticas en el nivel gástrico, en el riñón gástrico. Postgastrectomizados, anemias perniciosas. Enfermedad de Menetría es un tema netamente inflamatorio. De ahí para abajo son posibilidades. Ingestión elevada de alimentos ahumados, sal en cantidad, soya, ingestión de alimentos mal conservados, baja ingesta de fibra, integridad, frutas, verduras, ingesta elevada de alcohol. Lo que no tiene nada que ver son los pólipos hiperplásicos, los pólipos de glándulas fúngicas, las úlceras gástricas benignas, son temas netamente inflamatorios. Muy bien. ¿Saben qué? Me voy a dormir. ¿Qué sintomatología tiene un cáncer gástrico? ¿Ah? Sangrado, nasal, muy bien, ¿qué más? ¿Ah? Dolor de cabeza, ¿qué más? ¿Ah? Llenura precoz. Ya. Baja el peso. Cuando ustedes hablen, acostúmbrense a ponerle nombre, apellido y a expresarse en forma adecuada. Entonces, cuando le dicen Miguel, ya que Miguel voltea a todo el mundo. Miguelito Palote, ya voltea a uno. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, cuando ustedes conversen, cuando ustedes les pregunten, tienen que responder en forma adecuada. Dolor, dolor será que dolor de dedo gordo del pie derecho. No sé. Entonces, tiene que referirse dolor torácico anterior, dolor epigástrico, dolor de ambos flancos, dolor lumbar, fuera. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué hablamos? Sintomatología del cáncer gástrico. ¿Ya? ¿Más? Epigastral. Melena. Hematemesis. Disfagia. Más de esófago. Ya, me pongo un par de platos de frijoles, igualito, cáncer gástrico, ¿no? Dios. Y si yo les digo que el cáncer gástrico no tiene ninguna sintomatología, atracan. ¿Cómo diagnosticamos entonces un cáncer gástrico si no tiene molestias? ¿Ah? Niñas. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Ah? Maneras así de cortadito, ¿viste? Bien. Eso lo diagnostica el que está ahí cuidando de la puerta. Te tienes que hacer gástrico. ¿Está con el eructo? Sí, está llenando. Hace gástrico. Entonces, difícil a veces. Porque ustedes me creen, un buen grupo de pacientes no tiene sintomatología en su cáncer gástrico. ¿Cierto? Bien. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen dos grandes grupos. Separemos este cáncer gástrico en dos grandes grupos. El grupo de lo que es el cáncer gástrico temprano y el cáncer gástrico avanzado. Si hablamos de un cáncer gástrico tardío,
ven que están contando, porque el rompero ya lo registró. Así de simple. Ese no nos vale. El cáncer gástrico temprano, ese es el que tenemos que ir a buscar. ¿Por qué? Porque a ese tiene chance de sobrevivir. A ese podemos hacerle cosas para que siga viviendo. Al otro no pierde. Entonces, lamentablemente, un buen porcentaje, casi el 90% de las personas con cáncer gástrico temprano son asintomáticos. Y ese es un problema. Un grupo pequeño, las molestias que ustedes quieran, por ahí, las que se les ocurre, pueden tener. Entonces nosotros tenemos que tratar de prevenir justamente y de buscar estos diagnósticos tempranos. Entonces, ¿cómo sería la clínica al final de un paciente con cáncer gástrico? Como les decía, asintomático y silencioso un casi 80-90%, pero ¿en quién? Cáncer gástrico temprano. Y de ahí para abajo viene todo lo que ustedes quieran. Sintomatología ulcerosa, náusea, vómito, nariz, saciedad, llenura gástrica, dolor abdominal, hemorragias, melena, hematemesis, lo que quieran, pérdida de peso, disfagia, perfecto. La pirámide se invierte cuando es el cáncer gástrico avanzado. Sintomáticos, asintomáticos, perdón, ya no es, que ya esos son los menos. Pero ahí viene todo lo que ustedes pueden pensar: pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, sintomatología de hemorragia digestiva, saciedad temprana, masa abdominal palpable, inclusive cambios periféricos, o sea, ya ahí no aplicamos tanto. Muy bien, ustedes llegan en un paciente y le dicen: quiero saber si tengo cáncer gástrico. ¿Molestia? Ninguna. Así puede tener. Pues estamos viendo que el 80-90% puede tener su cáncer gástrico, tranquilo, si no tiene molestia. Bien, vamos a examinarlo, a ver qué encontramos. ¿Qué busco en un cáncer gástrico? No, ya estamos echaditos en la camilla. ¿Qué vamos a buscar? Masas. Completo, pues, el apellido. Masa craneana, masa ocular, masa del ovario, no sé dónde, ¿ah? ¿Masa qué? Yo encuentro una masa abdominal y digo: está gestando. Es una masa abdominal, pues. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de un cáncer gástrico? Oye, son de pequeño. Ya ese dicho, exprésense bien. ¿Ah? Masa epigástrica. Aprobado. ¿Qué más? ¿Qué más busco? No tiene. Ganglios. ¿Dónde? Cuello, axila, ingle. Cuello, axila, ingle, todo. Ya, ¿qué más? Adenopatía. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el 60 no, ¿qué pasaba? El físico. ¿Qué busco? ¿Ah? Ah, sí, estaba haciendo barra. Dolor abdominal. Ah. Pero se dan cuenta de lo sarcástico que soy cuando hablo con ustedes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es para que ustedes piensen. No les voy a contar el cuento, que se los cuento me duermo. Así es más fácil, me mantengo despierto también yo. Ya. Ya, ¿qué más? Masas abdominales, epigástricas, chicos, adenopatías, adenomegalias. Claro, visceromegalia. El estómago está acá arriba, el abdomen es todo. Ahora bien, visceromegalia, ¿como cuál? Vaso grande o hígado grande. Ah, y si encuentra un hígado grande, ¿qué sospecho?
Mejor sabes qué. Está bien. No tiene la culpa, sí sabe. Me cortaste. A ver, hijos míos. Masa gástrica palpable. ¿Dónde se palpa la masa gástrica? Epigástrica. Hepatomegalia. ¿Y pienso en qué? No voy a decir, no es hepatitis. Te voy a insultar. No puedo. Metástasis, pues hijo, metástasis. Metástasis. Asitis. Oye, cirrótico. No me digan, ¿no? Tiene insuficiencia renal o es insuficiencia cardíaca, congestiva, con asitis. ¿Qué pienso? Si estoy buscando cáncer gástrico, ¿qué puedo pensar? Metástasis. ¿Metástasis dónde? ¿En el hígado? No, ¿dónde? Por fin una. Las adenopatías. ¿Qué están buscando? Uy, mira, ve, masa perirectal y masa en ovario. ¿Qué tiene que ver el ovario con el cáncer gástrico? Sube. ¿Cómo es? Son metástasis. Así es. Y en el laboratorio, ¿qué te puede decir un laboratorista ahí con sus resultados? ¿Anemia? Ok. Posible cáncer gástrico, que esté goteando por ahí, sangrecita, baja la hemoglobina. Hipoproteinina. Mira, fosfatasa alcalina y gamma glutamina peptidasa aumentada. ¿Por qué? Por cáncer gástrico. Metástasis. Ya la pescaron, felizmente. TB positivo. Sí, pero no. Bueno. Pero los exámenes que utilizan así posteriores para metástasis. Pero si la temprana sabe que es asintomático. Pero no dice que es una clínica. Todavía no llegó ahí. Ya viene los goles. Nódulos. Ahí tiene un montón de nódulos. Krukenberg, Bishop, María José, Joseph Mary. Ya. Muy bien. Pueden debutar. No asociados, sino debutar con sintomatología paraneoplásica. O sea, el paciente ni enterado que tiene un cáncer gástrico y puede tener diversos tipos de problemas. Debutan como una hemorragia digestiva, debutan como anemia y todos los que están viendo ahí, que son asociados como sistemas paraneoplásicos. Muy bien, ese lo dejo eso para que lo vean. Vamos avanzando, si no, no va. Sistema de clasificación. Como les decía, ustedes saben que dependiendo del órgano podemos hablar de diferentes estirpes de lesión. Si hablamos que estamos teniendo un cáncer de estómago, la mucosa del estómago es un tipo glandular. Y los cánceres deberían de ser adenocarcinoma o carcinoma. Adenocarcinoma. Muy bien. Dentro de las clasificaciones, que hay varias clasificaciones de los adenocarcinomas, para hacerlo rápido y en resumen, hay dos grandes grupos: los diferenciados y los indiferenciados, los intestinales y los difusos, que son paralelos, son lo mismo, con diferente nombre. Los intestinales y los diferenciados son, llamémosle así, los más bonachones, los más buenos. Los indiferenciados y los difusos, que tienen que ser lo mismo, diferentes clasificaciones, esos son los desgraciados, porque se mata rápido. Entonces, dentro de esa clasificación, ¿por qué me interesa a mí saber difuso, 0,0? ¿Por qué? Porque dentro de lo que nosotros podemos encontrar una lesión, ahora vamos a ver endoscópicamente cómo lo vamos a diferenciar los cánceres gástricos, podemos nosotros, viendo la lesión endoscópicamente diagnosticada, presuponer a qué tipo celular puede corresponder esta lesión.
Entonces podemos decir, esta imagen que tiene la clasificación, por decirlo, de Borman 2. Ok, Borman 2 probablemente es más, el Borman 2 es más frecuente asociado a lesiones de adenocarcinomas diferenciados. Entonces un Borman 2 a un paciente probablemente sea más buena gente. Ya, entonces, ya regresen, no se pierdan. Entonces, si nosotros vemos un tipo endoscópico de lesión, un Borman 4, por ejemplo, nosotros sabemos, o por lo menos deberíamos saber que este tipo de lesiones endoscópicas se asocian más a lesiones agresivas. O sea, estaríamos hablando de un indiferenciado o un difuso, que viene a ser lo mismo. Pero ¿y para qué me sirve? Un momento. Porque una vez teniendo tú la imagen endoscópica, que vas a esperar por 3, 4, 5 días en el mejor de los casos el resultado de la patología, nosotros podemos ganar tiempo en el paciente. ¿Para qué? Para pensar en un estadiaje, no tanto cirugía, en un estadiaje. ¿Qué tiene que ver un estadiaje? Bueno, pues porque el estadiaje me va a decir qué voy a hacer, voy a operar, le voy a decir a la reta finisterre, ¿qué vamos a hacer? Lógico. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de que tengo una lesión, un Borman 2, en imagen endoscópica, sospecho que puede ser un tema de un adenocarcinoma diferenciado. ¿A dónde va la metástasis con más frecuencia de este tipo de cáncer? Hígado, va por vía sanguínea. Entonces, para buscar eso, le puedo tomar una ecografía rápidamente, que no me va a demorar mucho, buscar lesiones hepáticas rápidamente, a bajo costo y preparárselo si todo está bien para el cirujano. Pero si yo veo un paciente que tiene un Borman 3, un Borman 4, aquí está, la cosa cambia, porque probablemente sea más de tipo indiferenciado. Y estos, al ser desgraciados, tienen transmisión metastásica de tipo hepática. Entonces, ¿a dónde voy a ir a buscar estas posibles metástasis? Cambios. Ascitis es lo más frecuente, o sea, buscar en peritoneo. Entonces, con eso yo no buscar con una ecografía rápidamente me puede dar, pero para poder ver las lesiones metastásicas a nivel de peritoneo es difícil. Entonces sí tendría la necesidad de buscar a través de una tomografía si existen estos implantes a nivel de peritoneo. O ya tiene un problema de derrame, un problema de ascitis, aunque sea en pequeña cantidad. Entonces eso nos va a decir cuál es la pauta de tratamiento. Antes que me pierda, ahí nomás. Entonces, tenemos el tipo intestinal y el tipo difuso. Puede ser expansivo intestinal, infiltrante difuso, ¿no? O bien diferenciado, moderadamente diferenciado o indiferenciado. Tenemos dentro de las células agresivas esta de acá, células en anillo de sello, que dentro de las indiferenciadas son las más agresivas. Lamentablemente, cuando nosotros tenemos pacientes jóvenes, la edad de ustedes, que tengan algún tipo de lesión neoplásica, lo más frecuente es que sean de los desgraciados, células en anillo de sello. Y eso se los lleva 3 a 6 meses. Si dan quimio, hacen cosas, 1 año. Y de ahí no pasa. Muy bien. Entonces, dentro de las clasificaciones endoscópicas, hablamos de cáncer gástrico temprano, cáncer gástrico avanzado o tardío. ¿En qué se diferencia? ¿Cuándo digo temprano? ¿Cuándo digo tardío? Temprano cuando en la mañana,
Tardío con algo tarde. ¿Cómo es? No, clasificación de cáncer gástrico, temprano o tardío. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué este tumor que tiene tal forma lo llamo temprano o precoz? ¿Por qué a este que ya estaba así, lo llamo tardío o avanzado? ¿Cuál es la diferencia? Esto no sobrepasa. Acá está, esto. Acá está. Cuando afecta la mucosa y no sobrepasa la submucosa. Ustedes se acuerdan que hay una aquí entre la mucosa y la submucosa, hay una fibra muscular que se llama muscular mucosal. Cuando llega a tocarlo, estamos hablando de un cáncer gástrico avanzado. Toma la muscular mucosal. ¿Quién? El avanzado. Entonces la clasificación cambia, la imagen endoscópica cambia. Cuando hablamos de un cáncer gástrico precoz tenemos tres tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 elevado, tipo 2 plano, tipo 3 excavado. Cuando hablamos de... y estas lesiones son sin tocar la muscular mucosal. Cuando hablamos de cáncer gástrico avanzado ya tenemos clasificación de Borman. Tenemos Borman 1, 2, 3, 4. Y hay un quinto muchas veces que hablamos del no clasificable. Pero bueno. 1 elevado, 2 ulcerado, 3 ulcerado infiltrante, 4 infiltrante. ¿Cómo se ven estas lesiones? Ahorita la vamos a ver. ¿Cómo diagnosticamos un cáncer gástrico? ¿Cuáles son los medios de diagnóstico en los cánceres gástricos? Le estoy dando el pie. Con varios. Así es. Placas radiográficas a doble contraste en tubo digestivo alto. Nos van a dar lesiones probablemente, presumiblemente neoplásicas. Entonces, antiguamente estamos hablando de cuánto, será de como 20 años más o menos, que se usaba mucho y daban diagnósticos finos para hacer diagnóstico de cáncer gástrico. Se podían diagnosticar cáncer gástricos tempranos las imágenes, ¿no? Esto ya como recuerdo. ¿Qué ven acá? Está la flechita, pero ya está. ¿Ven las flechitas? Listo. ¿Qué significa? No hay contraste. Entonces quiere decir que algo está creciendo. Muy bien, sustancias proliferativas. ¿Y acá? Igual. ¿Cómo es el estómago normalmente? Y en la primera de acá placa, como es un desfiladero. Muy bien, muy bien. No se preocupen, que esa no van a ver frecuentemente. Es como historia. Lesiones ulceradas, habían antes esas placas finas que podíamos decir y nos dibujaban los pliegues, cuando el pliegue estaba redondo, que no llegaba a la lesión ulcerada, muy sugerente de problemas neoplásicos, nos daban estas imágenes. Pero ahora tenemos otros mecanismos para poder diagnosticar cáncer gástrico. Están los procedimientos endoscópicos. ¿Bien? Entonces tenemos dentro de los procedimientos diagnósticos endoscópicos el cáncer gástrico tipo 1, que es el elevado protruido, el 2, que son los planos, pero este es un plano elevado, no debe ir más allá de unos 5 milímetros de elevación, el 2C, que debe una depresión también poca, el tipo 3, que es un tema tipo ulcerado, pasamos al Borman son unas lesiones elevadas. Esto lo vamos a ver en las prácticas, generalmente siempre llegan pacientes con neoplasias. El Borman 2 es una lesión ulcerada, el Borman 3 es un hueco con infiltración alrededor, Borman 4 es netamente infiltrativo. Marcadores tumorales para el cáncer gástrico. No se usa, no sirve, no hay. Listo. Tratamiento. Ahí estamos. ¿Qué hacemos con un paciente con cáncer gástrico? ¿Cuál es el tratamiento estándar? 5 minutos.
Ah, muy bien. ¿De qué? tipo de cáncer. Cáncer gástrico. No, yo un linfoma de lo que hacen es quimio. Muy bien. Cuando es una adenosea, depende de la localización, si es entre superior, Ya. Vamos a cambiar un poquito la mentalidad. ¿Qué? Curación para cáncer siempre es quirúrgica. O sea, tienen un cáncer, sácalo. No hay más. Y se curó. ¿Okay? En el cáncer gástrico, todos los cánceres gástricos se operan. ¿Quiénes pasan a operarse? Cáncer gástrico temprano, va como alternativa, pero tiene esa cuando no tiene metástasis. Cáncer gástrico con metástasis donde fuera no se toca. El cirujano consciente que lee, que sabe, no lo va a tocar. Fue metastásico, ya no mejora. El tipo celular del cáncer gástrico metastásico no mejora. Así lo saques. Entonces, este grupo de pacientes, el cáncer gástrico metastásico, ya no entra a cirugía. Le podemos ofrecer quimioterapia alternativa para alargar meses a tiempo de sobrevida. Pero más allá de eso, esos son intraoperatorios. ¿Qué pasa? Llega un paciente, le hacemos el control endoscópico, le encontramos una lesión neoplásica, confirmamos con patología, hacemos un estudio tomográfico y el estudio tomográfico dice limpio, recién bañadito, que nada. Muy bien, entra el cirujano, oh señor, mucha que sabe que tiene un cambio aquí, tiene un trabajo. Ya está adentro, ¿qué va a hacer el cirujano? Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Reseca, vamos a ver cuánto van a engrosar. Es más, puede ver cambios normales, pero a la hora que el cirujano reseca, tiene que resecar todas las cadenas ganglionales completas. Y al momento de ver el patólogo, va a comenzar a ver todos los ganglios de todas las cadenas ganglionales y va a ir a buscar metástasis. En una de esas se encuentra una lesión metastásica, esto es un cáncer gástrico avanzado metastásico. Y de ahí el virus sobrevida se corre. Muy bien. Entonces, como decimos, como axioma, todo cáncer se opera. Perfecto. En cáncer gástrico, todo cáncer gástrico no metastásico se opera. ¿Estamos? Yo tengo un paciente que tiene un cáncer gástrico y lo tiene en la parte prepilórica o en el canal pilórico, una lesión proliferativa estenosante. Tengo que decir al cirujano, tienes que entrar. ¿Por qué? Oye, está con metástasis en el hígado, tiene nada, ¿cómo entrar? Tienes que entrar. ¿Para qué? Para tratar las complicaciones que tiene. ¿Cuál es la complicación en este tipo de cáncer cuando está distal? ¿Cuál? No es cáncer de intestino. ¿Vale? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál se llama esa? ¿Cuál? Les estoy diciendo, en el canal pilórico está lesión proliferativa. ¿Dónde hay la obstrucción? En el canal pilórico. Se cierra. Y entonces, se obstruyó el estómago. No pasa, no come. ¿Y va a morir así? ¿Qué podemos ofrecer? Una gastrostomía. Mentira, pues, si no pasa el equipo a través del píloro. Está obstruido. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Dónde? Coronario. ¿Quién lo hace? Cirujano, pues. El cirujano lo va a hacer.
Megaestomía. Ahora, dentro de las lesiones que nosotros podemos encontrar, tenemos la opción de dar tratamiento endoscópico. O sea, un cáncer lo podemos manejar a través de procedimientos de endoscopía. Claro, sí. Por supuesto que sí. Eso. Cánceres gástricos tempranos que tengan cierto tamaño, no mayor de 20 milímetros o de 2 centímetros. Que no tengan imagen infiltrativa. Entonces, estos pacientes pueden entrar a lo que se llama una mucosectomía, o en el peor de los casos, infecciones submucosas. Y es una opción endoscópica, no cruenta, no quirúrgica, para algunos cánceres gástricos. No, 20 milímetros o 2 centímetros. Ya más grande es más difícil que haya, o sea, es más fácil que pueda haber infiltración hacia abajo, hacia su mucosa. Entonces, si vamos a hacer eso, ya pues, ¿para qué lo vamos a estar rascando? No, de frente corta, pasa al cirujano. Entonces, tenemos limitaciones en esto. Sí. Antes era menos frecuente hacer mucosectomías, ahora es de lo más común hacer mucosectomías en el cuerpo. Muy bien. Quimioterapia solamente en algunos pacientes que tengan metástasis. Radioterapia ¿funciona? No funciona. Aprobado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ah? Pregúntame, chicos. Doctor, What? disculpe, pero no, de las clasificaciones que mencionó, es por compromiso de ganglio, creo. Hay una clasificación que es por compromiso de ganglio. Esa es quirúrgica. Ah, ya. Eso es para cirugía. Dentro de lo que es el tema endoscópico para nosotros, para poder decir quién se opera y quién no se opera, podemos hacer, una vez que nosotros encontramos metástasis por imágenes o por la paroscopía diagnóstica, lesiones metastásicas, podemos solucionar complicaciones de parte del mismo cáncer. Pero hasta ahí llegamos. Cuéntame. ¿Qué es? Postres inferiores, las cirugías 5 centímetros arriba, 5 centímetros abajo. En todas las cirugías. Todas. El margen de corte que tienes que darle es, tú ves la lesión aquí, sacas tu reglita, cuentas 5 centímetros, acá lo cortas. ¿Para qué? Para que puedas tener márgenes libres de neoplasia en los bordes donde has cortado. Saca la mano de eso. No, así. Mira, tranquilo. Así. Claro, que tienes que poner los márgenes libres, pues, porque si no, es un problema. Y en colon es peor todavía. Y en recto, ¡pum!, es un problema. Porque tú al darle los 5 centímetros, si tienes una lesión en el margen del ano, ese paciente está condenado a tener una colostomía permanente. Nunca en su vida se va a cerrar, porque no tienes tela donde pegar, ese es un problema. Por eso es que las lesiones de cuerpo y lesiones de fondo se hacen gastrectomías totales. Se saca todo. Entonces unes el intestino con el esófago. Muy bien. ¿Otro? Nada. Ya, de lo más bonito que es el cáncer gástrico, le vamos a pasar a otro que es más feo, que es el intestino delgado. El intestino delgado es un órgano que no es muy frecuente las lesiones. Ahora, como les dije, depende el órgano que tengamos para poder hablar de cierto tipo de lesiones, ¿no? Según las estirpes que pueden haber en intestino delgado,
hay adenocarcinomas, hay adenomas que son benignos. Tenemos los tumores carcinoides. Tenemos los mesenquimatosos, que es el leiomyosarcoma, liposarcomas, angiosarcomas y linfomas. En intestino delgado, como le decía, es un órgano que no es muy frecuente encontrar lesiones malignas, pero cuando las tiene son agresivas. Y lamentablemente para nosotros pensar en una lesión en el intestino delgado maligna, al no ser frecuente, no buscamos con mucho ahínco este tipo de lesiones. Pero eso ha ido cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de los mecanismos diagnósticos, dentro de los instrumentos diagnósticos que tenemos actualmente, se han ampliado algunos equipos para ver y estudiar intestino delgado. Anteriormente teníamos el endoscopio para entrar por boca, revisamos esófago, estómago, bulbo y duodeno, segunda porción. Entrábamos por abajo para hacer una colonoscopía y podíamos entrar a la parte final del hilo. Okay. Pero nos quedaba esos 7 metros restantes de intestino delgado. Entonces, ya de unos años atrás, se han ideado algunos mecanismos como para poder buscar. Tenemos la cápsula endoscópica. Eso van a ver probablemente el viernes que les hacen la clase de endoscopía. No, esos viernes les van a dar las clases. Entonces van a ver cápsulas endoscópicas, van a ver intestinoscopios, o sea, tubos de endoscopía con equipos especiales, con aditamentos especiales y ciertas características peculiares para poder entrar en esos 7 metros de intestino delgado, sea por arriba o sea por abajo. Entonces, ya tenemos más facilidad de estudiar este tipo de lesiones. Entonces, tenemos que estar atentos a algunas lesiones premalignas. Tenemos que tener aquí, como dicen, existen recomendaciones de carácter general basadas en 4 puntos. 1. Tenemos que saber que existen lesiones premalignas y que tumores pueden asociarse a estas lesiones premalignas. ¿Cuáles son las pruebas necesarias para poder llevar al diagnóstico? Ya sabemos, intestinoscopio, cápsula endoscópica. Y antes, ¿cómo diagnosticábamos? Era por placa radiográfica con contraste de intestino o a través de la laparoscopía. El cirujano entraba, revisaba, tocaba todos los 7 metros y donde había un bultito, ¡plac!, lo sacaba y salía el diagnóstico. Tenemos que indicar exploraciones preventivas en los pacientes que precisen estos exámenes preventivos, ¿no? Estar atento ante la aparición de síntomas, refractariedad o intensificación de síntomas. Entonces vamos a ver que existen algunas enfermedades ya previas, como lesiones premalignas, en las cuales podemos manejarlas, podemos tratarlas, pero ante la evidencia de que no mejoran o están empeorando en vez de mejorar, tenemos que pensar de que puede estar ocurriendo algo de por medio. ¿Cuáles son estas lesiones premalignas? Poliposis, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca y otras asociaciones. Dentro de los pólipos, existen toda una serie de síndromes de pólipos a nivel intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Pero tenemos que estar atentos siempre para que se lleven ustedes. Presencia de pólipo tiene que ser controlada. Cuando tenemos un pólipo, ¿cuál es la posibilidad de producción de lesión? Generalmente son relacionados a los adenocarcinomas. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? Enfermedad inflamatoria intestinal. Muy bien. El dibujito, ahí está, que dice que es más frecuente en intestino delgado, intestino proximal colónico y en estómago.
O sea, no está limitado como una colitis ulcerativa a solo intestino grueso, ¿cierto? Entonces es por eso que este tipo de lesiones, junto con la que viene, que es la enfermedad celíaca, que es más frecuente encontrar lesiones neoplásicas en esta zona intestinal. Como decía, el tema de la enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca? ¿Ah? ¿A quién? Al gluten. Gluten, está bien. Intolerancia al gluten. O derivado del trigo. Entonces, cuando nosotros tenemos personas que ya tienen diagnósticos previos, diagnosticados por como fuera, inmunológico, biopsia, por lo que fuera, tenemos enfermedades de este tipo, entonces el hecho, como le decía, que haya una refractariedad al tratamiento o que se intensifique esta sintomatología, entonces tenemos que pensar que algo está ocurriendo y eso es la asociación de problemas neoplásicos a partir de estas enfermedades. Los actos quirúrgicos, como le dije anteriormente en el estómago, estas gastrectomías que se hacían para enfermedades ulcerosas, se ha visto que la asociación del cáncer gástrico con estas operaciones, estas cirugías de gastrectomía, se asocian en 10 años para adelante con problemas neoplásicos. Igual, problemas intestinales, cirugías previas intestinales pueden estar asociadas también a problemas neoplásicos a nivel intestinal. Hablamos de radiación abdominal con adenocarcinoma, por ejemplo, pacientes a nivel de lo que es cuando a veces ya no se usa tanto radiaciones amplias, ahora ya están más localizadas los temas de radiación, pero antiguamente la radiación, cuando por ejemplo una paciente mujer que tenía su problema de ovario, su problema de útero, por ejemplo, que usaba radiación, quemaban toda la parte del abdomen inferior, y cuando era también pacientes con problemas de neoplasia de próstata y también usaba radiación, era frecuente encontrar problemas actínicos a nivel de colon y muchas veces también a nivel de intestino delgado por la quemadura por radiación. Actualmente ha bajado bastante. ¿Por qué? Porque las técnicas de radioterapia han variado, entonces se hacen más puntuales, ya no queman tanto. Enfermedades de tipo infecciosa, por ejemplo SIDA, ya cuando está con complejo SIDA, ¿no? O el sarcoma de Kaposi, los linfomas no Hodgkin, las hiperplasias nodulares linfoides que se asocian más a los linfomas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay toda una serie de lesiones que tenemos que tener cuidado para poder seguirlas. Muy tarde para la foto. Entonces, pero también al hablar de tumores, no solamente son tumores neoplásicos, no solamente son tumores malignos, también hay las lesiones tumorales benignas, ¿no? Los adenomas, los sarcomas. Para poder definir una etiología, lamentablemente para este tipo de lesiones es que tenemos que tomar muestras de biopsia para poder definir qué tipo celular es. En forma general, todas estas lesiones tumorales benignas, la sintomatología son parecidas, ¿no? Estamos hablando de que puede producir un tema de obstrucción. El crecimiento tumoral benigno es un crecimiento lento, pero que no hay quien lo detenga y puede producir obstrucciones intestinales. Puede producir un tema de sangrado. Está creciendo en forma más rápida de lo normal, zonas de necrosis por falta de irrigación, no tienen una buena angiogénesis y sangra. Puede haber perforaciones intestinales. La misma historia, crecimiento tumoral, no tiene una buena irrigación, se necrosa y se perfora. Entonces la sintomatología siempre es parecida. Pero tenemos diferentes lesiones, por ejemplo los adenomas, los leomiomas, que son lesiones a partir de músculo, lipomas, ¿no?
Son tumores básicamente a partir de lo que son grasas. Los angiomas, que más que lesión, como dice, es un crecimiento anormal de vasos sanguíneos que van a producir un efecto de masa, un efecto de volumen, más que ser un tumor. Ese es gato. Y entonces, así como ven esa gravedad del problema, los tumores malignos a nivel de tubo digestivo son así de graves. Entonces, como les había dicho, depende mucho el estirpe para poder hablar de uno u otro tipo de problemas. Ahora, ¿por qué el tumor de intestino delgado no es tan frecuente? O sea, ¿cuáles son las causas por las que este segmento del tubo digestivo no nos da tanta molestia? 1. Dilución de los carcinógenos en el quimo. 2. Tiene un tránsito mayor, un tránsito intestinal mucho mayor. Tiene menores cantidades de flora intestinal. Hay una mayor concentración de sustancias fibrolasas que van a destruir este tipo de células. Mayor cantidad de tejido linfoide, actúa como mecanismo de defensa. Tiene mayor producción de inmunoglobulina de tipo A, que esa inmunoglobulina es la de tipo secretora. Un pH más alto, más alcalino. Y tiene una alta tasa de recambio celular a nivel de la mucosa. Entonces, el daño probable que pueda existir se limita bastante rápido. Entonces, son causas por las que no vemos tan frecuentemente neoplasias a nivel intestino delgado. Estas neoplasias a nivel de intestino delgado, como vemos, hay adenocarcinomas, hay carcinomas, hay linfomas. Entonces, la localización de cada uno de estos en diferentes partes del intestino delgado va a variar. Por ejemplo, los adenocarcinomas son mucho más frecuentes en las porciones proximales del intestino. El carcinoide, de lejos, es un tema de tipo distal en el intestino delgado. Los linfomas, en realidad, se puede aparecer en cualquier lugar. No hay mucha diferencia. Cuando hablamos de adenocarcinomas en intestino delgado, estos son los más frecuentes. Ya de por sí, estos tumores de intestino delgado son raros, pero dentro de la rareza, los adenocarcinomas son los más frecuentes. Aparecen en la zona distal del duodeno, proximal del meyuno, ¿Cuál es el ejemplo típico de este tipo de adenocarcinomas en el intestino delgado? Si les digo que la sintomatología predominante para este tipo de lesiones es la ictericia. Intestino delgado, ictericia. ¿Dónde está la lesión? En la ampolla de Barr. Son los benditos ampulomas. El ampuloma es parte del intestino delgado, ¿o no? O es parte del coleo, o parte de la vía biliar. El intestino puede ser diciendo que es más frecuente. ¿Verdad? Bueno. Entonces, en esto la forma más fácil de hacer diagnóstico no es por ecografía. La ecografía nos podría dar imágenes de dilatación de vía biliar, pero no va a ver el ampuloma. Porque como ustedes saben, los estudios ecográficos, los estudios tomográficos, los estudios de resonancia no ven mucosa del tubo digestivo. ¿O sí lo ven? No lo ven. Entonces, pedirle una ecografía para que le exijan al radiólogo que vea un ampuloma, usted está mal, porque no lo va a ver. Lo que puede ver son las consecuencias de este ampuloma, que podría ser un cálculo que migró también, ¿no? Un cálculo se obstruye en la ampolla de Vater, dilata la vía biliar, se pone amarillo, le van a hacer la ecografía, el cálculo cayó porque lo movieron de un lado para otro,
y no ven nada. Y pueden decir, uy, no tiene cálculo, pero está dilatado la vía biliar. ¿Cuántos años tiene? 80. Ah, ese es un ampulloma. Aguanta, ya el cálculo cayó. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer un diagnóstico de este tipo de lesiones? A través de tomografías. Eso es lo que dice todo esto. Los linfomas es otro tema también. Como estábamos viendo, los linfomas pueden derivar de lesiones premalignas, tipo Crohn, algunas enfermedades infecciosas, los inmunodeprimidos, y la sintomatología en realidad es muy variada. Puede ir con diarrea, puede ir con un tema de sangrado. Generalmente son de tipo secundario estos linfomas. Llegan a lo que es el intestino delgado como una lesión ya de otra que tiene previa al paciente. Clasificaciones de linfomas a nivel de intestino, es que hay un montón, hay varios. Lo importante que necesito que recuerden es que dentro de las lesiones tumorales malignas de intestino delgado, si bien es cierto, los ampulomas se llevan de largo la mayor frecuencia, no es lo único que puede ocurrir aquí. Y los linfomas es el otro diagnóstico frecuente que puede estar pasando en un paciente que tenga un cuadro obstructivo, un sangrado, una perforación, o en todo caso cuadros de diarrea crónicas. Clasificaciones: linfoma B, tipo Malte, asociada a enteropatía, enfermedad inmunoproliferativa de intestino delgado y los asociados a la inmunosupresión. Son clasificaciones que hay un montón, ustedes van a encontrar. El otro tumor frecuente que se puede encontrar y muchas veces es asintomático son los carcinoides. Al igual, hay una clase especial de tumor carcinoide, bonita. ¿Por qué? Porque este tumor carcinoide es productor de algunas sustancias. Entonces, dentro de lo que puede producir, lo que produce este tumor carcinoide son la serotonina, lo cual va a desencadenar toda una serie de síntomas y signos que vamos a tener que buscar para poder encontrar y poder diagnosticar este tumor. Entonces, tenemos ahí que puede producir el síndrome carcinoide. ¿Qué es lo que trae el síndrome carcinoide? ¿No? Cuadros de diarrea, el flush, el rubor facial, la sensación de que le quema la cara por momentos, broncoespasmo, fibrosis del endocardio, lado derecho, engrosamiento y relación de las válvulas pulmonares y tricuspide. Ese es el síndrome carcinoide. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cuál es la sustancia? Eso se lo van a explicar en su clase. El otro tema es el leiomyosarcoma. Sarcoma ya estamos hablando de que no es una glándula, ¿cierto? ¿O sí? No, porque estamos hablando de fibra muscular, y fibra muscular no es glándula, ¿o sí? ¿Ah? ¿Qué hablo? Ok, tranquilos. El intestino delgado, igual que todo el resto del tubo digestivo, está rodeado de músculo liso. Ese músculo liso también es propenso a producir un problema neoplásico. Cuando es un problema neoplásico, se llama los leiomyosarcomas. En realidad, son presentaciones raras. En el hospital hemos tenido, tengo 20 y tantos años, y de verdad que por ahí uno se sospechó de un leiomyosarcoma. ¿Cuál es el tema? Al igual que los anteriores, cuadros de obstrucción, cuadros de hemorragia, cuadros de perforación, dolor abdominal por ahí, no como sintomatología general en los problemas neoplásicos. El problema es que estos son agresivos, este tipo de lesiones neoplásicas, entonces no tienen un tiempo de sobrevida de mucha proyección hacia adelante. Como un resumen, como decía,
¿Cuál es la sintomatología que pueden traer estos tumores neoplásicos? Dolor abdominal, ¿no? Puede tener intususcepción. ¿Cuál es la intususcepción? ¿Qué es? Intususcepción. ¿Qué es? ¿No? Nada. Naranjas. Ok. Ustedes tienen el tubo digestivo. Es un tubo, ¿no es cierto? Si tenemos que dentro de ese tubo hay algo que está creciendo como un émbolo, como una campana, ¿no es cierto? Si esta lesión que está creciendo como campana dentro del tubo crece en tal forma que hace como una especie de lastre y avanza dentro del tubo, va a jalar donde está insertado y va a hacer de que el intestino literalmente se meta dentro del intestino. Y eso es lo que se llama una intususcepción. ¿Y qué produce? Obstrucción intestinal. No, divertículos es otra cosa. Divertículos es un crecimiento hacia afuera del tubo digestivo. Estamos hablando de lesiones que están creciendo dentro de la luz y hacen un efecto de... se come el intestino dentro. ¿Por qué? Porque esa lesión que está creciendo hace el efecto de lastre, jala donde está insertado. Eso es una intususcepción. Es más común en lesiones benignas. ¿Qué? Porque las lesiones benignas generalmente son de crecimiento lento. El órgano se acostumbra a que esa lesión que está creciendo esté ahí. ¿Por qué? No le va a dar ningún problema. Hasta el momento en que llega a tal tamaño que hace el efecto de lastre o lo obstruye. Sangre oculta, mucho más frecuente en lesiones neoplásicas. Sangre visible, bueno, pues a menos que tenga un cuadro de una hemorragia digestiva intermedia, ok, pues ahí sospecharemos. Tengo un rato. Dentro de las, por ejemplo, si viene un paciente de 60 años y viene y les dice, ¿sabe qué, doctor? He estado haciendo deposiciones rojas oscuras. Ah, muy bien, señor. Y bastante, que me he llenado de ovales. ¿Ok? Inmediatamente, como parte del protocolo de una hemorragia digestiva, agarra su tensiómetro, agarra su relojito y mide presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. El paciente comienza con temas de hipotensión, comienza con temas de taquicardia, ¿cierto? Muy bien, le pone su saturómetro, su dedito ahí y dice, está en 80. Uy, caramba, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué es lo, aparte de ponerle su vía, su oxígeno, sentarlo, echado bonito, todo, aparte de eso, ¿cuál sería el primer acto que ustedes vayan a hacer con este paciente? ¿Pensando en qué? ¿Qué piensan en este paciente? Una hemorragia digestiva, ya. Alta, baja, sí, ya rápido. Alta, baja. ¿Ah? Baja, pensaría yo. Alta. No, baja. ¿De qué se va a morir este paciente de 60 años? ¿De una hemorragia digestiva alta o de una hemorragia digestiva baja? De alta. Ok. Si bien es cierto, ha hecho hematoquesia, ¿cierto? Rojo oscuro. Pero está hipotenso. Ahora, una lesión ulcerada gástrica, ¿te puede dar hematoquesia? Sí. Estoy loco. No, sí se puede. ¿Sí se puede? ¡Claro! Tránsito alto, volumen grande, se va. Están viendo no melena, están viendo hematoquesia. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a buscar? ¿Arriba o abajo? Arriba. Endoscopía, muy bien. Endoscopía normal. Ah, qué bonito. Era una hemorragia digestiva baja masiva. Ese es el nombre. Hemorragia digestiva baja masiva. ¿Por qué? Porque está por debajo del ángulo de Trace, se ha descompensado, entonces masiva, perdió volumen de sangre.
Muy bien, lo preparamos para colono. Colono, normal. Chis. Y ahora, ni una angiodisplasia para decir este es el causante. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar la hemorragia? Intermedia. Así es. Entre el ángulo de Trace y la válvula ileocecal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos ahí? ¿Cómo lo buscamos esa hemorragia digestiva? Cápsula o intestinoscopia. Muy bien. Cada una tiene su indicación, cada una tiene su porqué y un para qué. Y un por qué no y un por qué sí. Cada uno. Pero bueno. Entonces, ese es el tema cuando nosotros tenemos un paciente con sangrado digestivo. No podemos clasificarlo en alta, no podemos clasificarlo en baja. Y muchas veces termina siendo intermedio. Y en esos sangrados intermedios, generalmente son problemas vasculares, las angiodisplasias, o son problemas plásticos. Entonces, como les decía, la sangre visible ya no es raro. Está cambiando nuestros métodos diagnósticos. Antes no podíamos encontrar un sangrado intermedio, ahora sí. Muy bien. Pérdida de peso, mayormente en lo que son neoplasias malignas. Masa palpable, frecuente en lesiones malignas. Ictericia, ahí está, ampuloma. Muy bien. El flushing, de frente, carcinoide, busca carcinoide, pide sus exámenes de sangre, pide todo, ya, muy bien. Diarrea, es que depende del final del diagnóstico. Estamos hablando de un cuadro de diarrea crónica, entonces como protocolo del cuadro de diarrea crónica, en algún momento vamos a hacer procedimientos endoscópicos, altos, bajos, intermedios, con toma de muestra de biopsia. Bien. ¿Preguntas? ¿Cómo digo ese? ¿Preguntas, chicos? ¿Cuál? ¿Qué tan frecuente es la sintomatología intermitente del ampuloma? ¿Intermitente del ampuloma? Ajá, o sea, la ictericia intermitente, la hemorragia intermitente. No. El ampuloma puede bajar la ictericia en el momento que se necrosa, no se rompe. Se necrosa. Se necrosa, le hace un hueco, drena. No es frecuente, pero sí se puede dar. Y esos son de los asintomáticos. De un momento a otro están caminando, le dicen, ¿esto es amarillo? Ya, listo. De ahí para adelante se queda amarillo. ¿Preguntas? Muy bien, niños. Muchas gracias.